hay una fase de 22 días para hacer la desinstalación de esa memoria, 22 días para reinstalar y 22 días cuando ya se automatizó ese hábito, esa nueva creación que estás desarrollando para tu beneficio. Entonces, las 3 R's de la resiliencia tienen que ver con reconocer, reemplazar y repetir. Parece sencillo, pero efectivamente así de sencillo es como cuando instalas el hábito de tomar agua o de hacer ejercicios, de acostarte temprano. Tienes que reconocer, reemplazar y repetir. Reconocer, reemplazar y repetir. Y de esa manera empiezas a establecer un nuevo rumbo en tu vida. Hay herramientas. Lo que más me apasiona, Carolina, es decirle a hombres y mujeres que están en etapas de pérdida que lloren, sí, lloren, hagan su duelo, validen su emoción, denle sentido y significado y valor a todo lo que están viviendo. Pero una vez hecho, tu vida puede cambiar. Porque el cambio y el despertar de la conciencia es posible. Te invito a que exploremos juntos en Carolina la Mujer de hoy cómo cuestionar nuestras creencias más arraigadas y de la mano de especialistas recorramos este viaje de evolución. Bienvenidos. Tribu de Almas Conscientes, es enero, estamos en el 2023 y estamos de estreno de madrina. Estamos de estreno de palabra. La palabra que nos va a acompañar en esta temporada es crear. Y aquí la ven ustedes, crear. Sí, porque somos nosotros co-constructores de lo que la vida está manifestando para nosotros. Desde el inconsciente somos copartícipes de ello y desde el consciente podemos serlo todavía aún más. Pero para eso requiere que seamos valientes, así como el libro de nuestra invitada de hoy, que es nuestra madrina de la temporada, Cristi Mota. De su libro Valientes es de lo que vamos a conversar hoy para permanecer, crecer y avanzar. Pero ¿quién es Cristi Mota si usted nunca la ha oído mencionar? Ella es psicóloga con maestría en consejería psicológica y salud mental, es psicoterapeuta en artes expresivas y también comunicadora, escritora y cantante. Y tenemos la alegría de contarla dentro de nuestro staff con una apertura y un corazón súper generoso, porque viene con mucha ilusión desde esas experiencias a través de sus decisiones del pasado que la llevaron a vivir experiencias dolorosas, limitadas y que hoy a raíz de hacer nueva conciencia, de tomar nuevas decisiones, empezando más amorosas para con ella misma y por lo tanto para su entorno, viene a compartirnos por qué el ser valientes requiere de aprender a relacionarnos con el miedo y con el correr riesgos. Si tú en este año quieres dedicarlo a crear un nuevo ser, un ser mejorado, porque dicen que todo es mejorable. Y si ya te crees bien, te cuento, puedes estar todavía aún mejor. Si tú quieres entrarle con ese reto a tu transformación, abre tu corazón, suelta las creencias y disponte a aprender, porque Cristi viene con toda su valentía y todo su amor interno a compartirnos cómo nosotros ser valientes para afrontar pérdidas y los nuevos comienzos es totalmente posible. Si estás listo, bienvenido, bienvenida, empezamos. Cristi, gracias por aceptar nuestra invitación a ser nuestra madrina, gracias por tu carita alegre, por todo el conocimiento y esa disposición y todas las líneas que tú manejas para venirnos a contar en dónde nos llenamos de miedo, en dónde queremos tener la razón, en dónde pasamos de valientes a cobardes y pasamos de dejar de correr riesgos a querer tener la certeza y sentir que el control está en nuestras manos, pero de eso nos vas a platicar tú, así que bienvenida. Ay, primero que todo, Carolina, un honor, imagínate ser madrina, es un privilegio. Además, te voy a decir una frase que aprendí en mi proceso precisamente cuando estaba desarrollando la especialización en artes expresivas, todo lo que es la intervención psicoterapéutica a través de artes. Todo proceso creativo es curativo y todo proceso curativo es creativo. Es decir, es de las dos vías. Es de las dos vías y lo que acabas de introducir es precisamente ese paso de valentía para volver a crear, para deconstruir, reconstruir y co-construir. Dijiste co-construir. Esa palabra es un tejido, es un hilvanar de hilos. Y fíjate que justamente de eso se trata la valentía, el aprender
a vivir las experiencias que la vida te otorga y decidir. Todo es una decisión. Cuando se presenta, fíjate que yo estudié mucho cómo funcionaba esta virtud de la valentía, porque es una virtud del ser humano y está inherente en cada persona, pero tú decides si la activas o no. Y se necesitan dos condiciones básicas: que la persona esté ante un gran riesgo y que tenga miedo. Si tú tienes miedo en este momento y estás ante riesgos en la vida, bienvenido al Club de los Valientes. Personas vulnerables, personas con procesos de vida y verdades quizás duras, difíciles que estás afrontando, que deciden salir de la vergüenza hacia la victoria a través de un paso vulnerable, a través de un paso de afrontar la verdad y por lo tanto activar tu valentía. No hay manera de activar la valentía hasta que uno no afronta la verdad, la vida como es, lo que hay hoy, aquí, ahora, lo que estás viviendo en este segundo, eso que tú estás viviendo, eso que temes profundamente, es precisamente la oportunidad para activar la valentía. Y yo creo que arrancando el año, arrancando esta invitación a crear que nos haces, Carolina, necesitamos valentía. La vida no es perfecta. Y precisamente porque la vida no es perfecta, necesitamos ser valientes. Tú y yo no necesitamos ser perfectos para ser valientes. Necesitamos ser valientes porque no somos perfectos. Y esa valentía que está llena de coraje, que es necesario para ser valiente, y además de correr el riesgo, Cristi, el sentirnos o el exponernos a la vulnerabilidad son esenciales también, porque no es en tu zona cómoda haciendo lo mismo de siempre donde vas a ver aquellas cosas maravillosas suceder. Raro, yo no creo que eso suceda. Tiene que haber algo que diga uno, no, por Dios, ya basta, ya no más de esto. Y como tú decías, entre el riesgo y el miedo, lo que te está sucediendo en este momento, si cerraste el 2022 teniendo experiencias dolorosas, terroríficas, de las cuales quieres huir, no huyas, porque tampoco es huyendo como hacemos, no evoluciona nada a través de la huida. Entonces hay que sí o sí atravesar los procesos. Y tú decías en tu libro Valientes que lo inesperado nos llama a la valentía, a la obediencia, a cambiar la mentalidad de cobardía, a la victimización y a la postergación. Así es, mira. Yo uso... Para que nos hables de eso. Sí, todo para que ustedes ahorita se pongan en sintonía conmigo. Si me están viendo, si me están escuchando, todos imaginen la letra V de Valientes. Ustedes van a decir, Cristi está haciendo amor y paz. No estoy diciendo V de Valientes, ahí donde se encuentre. Imagínese la letra V, si va conduciendo en el carro, imagínese la letra V. Y veamos la figura de la letra V. Fíjate que para crear, para dibujar, para hacer la letra V, para hacer nuestro trazo de la letra B, necesitamos poner un punto arriba, luego abajo, luego arriba. ¿Verdad? Si usted fue a Trocitos 1, le hicieron hacer la letra B. Exactamente. Quizás la hace diferente, está bien, pero lo interesante es que es un movimiento arriba, abajo y arriba. Y a mí me gusta decir que la vida es eso. A veces arriba, a veces abajo, a veces arriba. Si tú ves la gráfica de un electrocardiograma, ¿cómo es? Mientras arriba, tengamos abajo, vida, arriba. hay movimiento, porque mientras haya movimiento, van a haber cambios. Mientras hayan cambios, van a haber pérdidas. Y mientras haya pérdida, va a haber dolor. Porque tenemos esa naturaleza que se resiste al cambio. Así que, siguiendo la letra B, yo quiero que usted imagine esa letra B, que es nuestra vida. A veces arriba, abajo, arriba, arriba, abajo, arriba. Y como diría una amiga mía, Cristi, la mía es una W. Me dice, no, es una serie de muchas B pequeñas, porque todo el tiempo estamos en cambios y en pérdidas. Pero mira qué interesante entender que esta letra B, que habla de los ciclos de vergüenza, si tú quieres salir de la vergüenza necesitas valentía. Y la valentía necesita, primero que todo, esa valentía, estoy en la vergüenza. Si yo estoy en la vergüenza aquí de este lado, primero necesito ser vulnerable para reconocer mi verdad actual. ¿Cuál es mi verdad actual? Tengo miedo. ¿Cuál es mi verdad actual? La regué. ¿Cuál es mi verdad actual? Estoy enfermo. ¿Cuál es mi verdad actual? Me dieron un diagnóstico. ¿Cuál es tu verdad actual? Esa verdad actual necesita vulnerabilidad, porque mientras yo no quiero ser vulnerable. Por ejemplo, si yo dijera, ay, que Carolina no se dé cuenta que no me he hecho las raíces del pelo y estuviera yo escondiéndome. Entonces, mientras yo trato de esconder lo que sucede,
Yo sigo Más. en la vergüenza, porque la vergüenza se mantiene y se sostiene a través de que yo quiero esconder lo escondido. Y hay más chance que el otro te vea lo que ni siquiera estaba poniendo atención. Exactamente, y por eso lo dije, porque digamos es algo tan sencillo, pero hasta eso nos genera, ay, que no se me note tal, que no se me, estamos siempre tratando de esconder cosas. Y de hecho yo comparto muy vulnerablemente mi historia en el libro, una de mis etapas de vida, muy vulnerablemente, y cuento la historia de tal manera, la verdad que cause vida, no tanta verdad que deje a todo el mundo desbaratado porque yo quiero contar mi historia, no, una verdad vulnerable que genera esperanza, que genera vida, que es lo suficientemente clara para decir lo que pasó, pero no tantos detalles que no generen vida. Y que no es la narrativa de una víctima. Exactamente, y ahí va. Cuando tú quieres salir de la vergüenza, necesitas aceptar vulnerablemente tu verdad, pero justamente la vulnerabilidad, cuando se junta con la verdad, te saca del victimismo. Porque el victimismo es contar a medias para yo quedarme con la parte mía y que todo el mundo tenga esa compasión de mí, me pobreté, me mengüe, ¿verdad? Y yo siempre digo esto, mira, cuando te pasa una vez, tú eres víctima, pero si te pasa 2, 3, 4, 5, pasas a ser cómplice. Ya no eres víctima. Lo permites. Porque lo permites. Ya lo que sucede es que se mantiene el ciclo de la vergüenza porque escondo, y la victimización esconde diferentes situaciones, sea por las circunstancias que sean, y es válido. Si tú eres víctima de algo, tú necesitas gritar la verdad y pedir ayuda, si no vas a seguir en el ciclo de la victimización, y la victimización y la vergüenza trabajan juntas. Entonces, aceptas vulnerablemente tu verdad actual. Yo siempre digo que cuando uno acepta su verdad actual, Carolina, ahí empiezas a activar la valentía. Y no solo la valentía inherente a la virtud humana, sino una valentía divina, donde la verdad suprema, eterna, superior a ti, te absorbe en tu verdad actual. Y eso es lo que yo experimenté. Yo viví una verdad honesta, actual, humana, pero que fue tomada y sostenida por una verdad suprema. Yo no conocí la verdad suprema de mi existencia hasta que afronté mi verdad actual vulnerablemente con valentía. Tenía miedo, estaba ante grandes riesgos, pero atravesé el miedo, me convertí en valiente mientras caminaba en medio del valle de sombra, en medio de esa noche oscura del alma que seguramente todos la conocemos de una u otra manera. Cruz, ¿sí? Exactamente. Ese momento donde tú dices, aquí está todo lo que soy, toda la verdad mía, sin máscaras. Entonces, ¿qué pasa? Que empiezas a pasar de la vergüenza hacia la victoria. La victoria que no está sustentada en cosas, en casas, premios, puntos, sino en tu verdadera realidad. ¡Wow! Esa sensación de decir, ya no necesito nada más, me tengo a mí mismo, me tengo a mí, por fin estoy conectando con mi verdad. Eso es maravilloso, Carolina. Esa es la verdadera valentía que necesitamos para enfrentar la vida. Debes, en ese salir de la víctima, cambiar tu mente de cobarde, que está ligado a tu sensación de pequeñez, de indefensión, de separación de Dios y del todo y del prójimo. Total. Entonces, eso nos mantiene en un círculo vicioso de la postergación, ¿no? Ahí después, sí, yo sé que tengo problemas, voy a buscar ayuda, pero no dices cuándo, ¿verdad? Ni mueves un dedo por salir de ahí. Y mencionas también dentro de estas cosas de lo inesperado, Cristi, la obediencia. Sí. Háblanos de eso también, porque no sé si quedamos curtidos de cuando éramos niños y en la casa a mamá y papá no podíamos chistar y todo tenía que, y como trasladamos la imagen de nuestros papás terrenales a padre, al creador, entonces dice uno, entonces como que cuando tengo yo libertad, siempre la hemos tenido, siempre la hemos tenido. Me encanta. Entonces habla de la obediencia, gracias, por favor. Como siempre, ¿verdad? Se nota que Carolina tiene tantos años que sabe hacer las preguntas exactas en el momento exacto, porque justamente sabes que yo creo que la obediencia está muy mal definida y tiene dos caras y puede ser muy peligrosa. De hecho, una obediencia ciega es un error total, porque esa no es obediencia, esa es manipulación a la que tú cedes. Es sometimiento. Es sometimiento y mantiene el ciclo de la victimización. Sí. Porque entonces vengo y digo, es que yo obedecí, hice lo que me dijeron, entonces por eso no soy responsable. No soy responsable. Yo no asumo. Mira qué lindo es entender la verdadera obediencia, que es asumir tu responsabilidad con carácter, con garra. Ah, no, si la valentía requiere de ti dejar tu zona
tu zona de comodidad. Y la obediencia no es sobre, ay, lo que me dijo otro que hiciera. Ay, yo hice esto porque me aconsejaron. No. Asumo la responsabilidad de mi vida. Soy consciente de que tengo poder de decisión. Soy consciente de que lo que yo decida para mí tendrá un curso de acción y una consecuencia. Claro, asumo mi total responsabilidad y mi total consecuencia. Porque tú hablabas también del que el cambio que requiere del riesgo y de pérdida, pero no solo es pérdida. Pérdida cuando, me imagino, voy a asumir, que es cuando soltar algo porque vas a tomar otra cosa, o sea, dejas una cosa por otra. No solo la pérdida de la sensación de que mientras más pierda, menos soy, menos tengo, menos capacidad. O sea, no, porque también hay ganancia. En todo hay o pérdida o ganancia. Entonces, pero ¿qué quieres ganar? ¿Cuál es tu intención a la hora de hacer las cosas? ¿Lo estás haciendo de verdad por ti? Cuando tú decías, requiere de ti el ser valiente, pero todos estos cambios que a lo mejor te mueve el gusanito de que quieres realizar. Yo creo que una pregunta clave ahí es, Cristi, ¿los estás haciendo por ti, por convencimiento, por hartazgo, por amor propio? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿O porque te amenazaron que si no haces tal cosa te dejan? Exacto. Mira, y voy a unir los dos elementos que dijiste. Obediencia. Cuando yo paso por mi proceso que comparto en el libro, vulnerablemente, de manera muy valiente, que Dios me llama y dice, bueno, eso es una cosa entre Dios y yo. Me dice, ahorita hazles un resumen de eso por los que no lo han leído, porfa. Yo comparto en el libro que posterior a 2 momentos de infidelidad de parte de mi esposo en aquel entonces, casada 15 años con 2 hijos pequeños, estando en una posición de liderazgo muy importante, influyente, del mundo religioso, del mundo quizás donde estos elementos son un escándalo trascendente, paso por toda esa pérdida. No solo era la pérdida del matrimonio, sino la pérdida de la sociedad, de la posición financiera. El término de duelo, aquí era duelo en todos los niveles y en todas las dimensiones. Pero justamente yo paso por el proceso de divorcio y aquí empiezo a descubrir que ese divorcio no era solo de mi pareja, era un divorcio de creencias limitantes, divorcio de la antigua Cristi que estaba completamente mal programada con respecto a conceptos de amor. Todo se redefinió en mi vida y en el libro yo comparto, Carolina, que más allá de la recuperación existe resurrección. Y mira que aquí también lo comparto como psicóloga. La recuperación, si bien es cierto, la necesitamos, pero hay un elemento aquí de resurrección cuando aprendes a obedecer, que es obedecer. A veces te toca solo creer y obedecer, porque no entiendes nada, todavía la razón está muy limitada, no entiendes, pero crees, tienes el paso valiente de confianza, decir, voy a hacer lo que tú digas, lo que siento en mi corazón, lo que me está dando esta responsabilidad de dar este paso para salir de este estado de limitación. Y ahí activo mi obediencia, pero no una obediencia ciega de que me dijo fulano y mengano, no, es una conexión con Dios trascendente, donde no hay una persona humana a la que yo le pueda echar la culpa, es mi relación con Él y mis pasos de obediencia con Él, de lo que muy posiblemente no me vaya a validar las demás personas, solo Él y yo. Entonces es una responsabilidad con mucha garra, porque estás diciendo, te creo, yo no entiendo, pero te creo. Ahorita que cuando tú dices solo Él y yo, pero tienes esa frase ahí que dice, cuando te das cuenta que Él es todo lo que tienes, te das cuenta que Él es todo lo que necesitas. Entonces, ahí eso del qué dirán y la sociedad y la familia y el herolero desaparece. Mira, fue tremendo porque para mí fue salir de todo estado de victimización, de todo estado de complicidad para dar un paso de libertad en amor. Porque fue un proceso muy interesante. Por eso es que la valentía se combina con el amor se combina con la responsabilidad. La responsabilidad te saca una energía interna y un entusiasmo para vivir. Porque Carolina, a pesar de que yo pasé un proceso de duelo tremendo y pasé por la muerte emocional, la muerte social, la muerte financiera, la muerte familiar, en tantos elementos, yo tenía una fuerza espiritual interna para atravesar el valle de sombra y de muerte con una energía que tenía que ser de Dios. Voy a decir ahí tu otra frase, porque ahí está en el libro. Y dice, sepultura, es el final de algo temporal, pero el inicio de algo eterno. O sea, tú tuviste que enterrar todas esas partes
dejar de querer tener la razón, dejar de decir que él fue el malo y tú la buena, que tú eras la pobrecita, que la engañada, y asumir todo como nuevo, porque dice que si pudiéramos ver a nuestra pareja como alguien que estamos conociendo todo el tiempo, porque al final igual no lo conocemos, si ni nos conocemos a nosotros mismos, ¿cómo carajos vamos a conocer al otro? Me encanta eso. ¿Sí? Entonces si nosotros pudiéramos verlo al otro sin juicio, caeríamos perdidamente enamorados de la otra persona. Total. Pero no de nuestras expectativas. Así es, ni de lo que nos enseñaron que era. Exacto. Se supone que Cristi tiene que casarse con tal y cual, y la vida de Cristi debe ser así porque ella es una mujer de este tipo y tiene que ser todo perfecto. ¿Qué error más grande? Mira, Carolina, han pasado casi 8 años desde esa experiencia que les estoy contando. Casi 8 años, o sea, esto lleva tiempo, paciencia, es proceso. Por eso en el libro comparto que la letra B de Valientes también es suceso, proceso, progreso. Sin suceso no hay proceso, sin proceso no hay progreso. Pero todos queremos, yo quiero resucitar, yo quiero avanzar, yo quiero progresar. Pero la antesala a eso es morir a tu ego, morir a tus tantos clichés y sistemas de control que tenemos para evaluar nuestras rúbricas de calificación sobre las personas, los juicios que acabas de decir. Entonces, para mí esta experiencia ha sido una resurrección en todas las dimensiones de mi vida. Casi 7 años después, casi 8, porque estamos justamente por cumplir 8 años después de este proceso. Además de que nosotros con mi pareja en ese momento nos divorciamos, pasamos por todo el proceso de aprender a enfocar a nuestros hijos porque el proyecto de pareja había terminado, pero no el proyecto de paternidad. No solamente estaba resucitando yo, estaba aprendiendo a vivir, enfocando las diferentes dimensiones de la familia. Para todo esto, yo especializándome en tantas cosas a nivel académico, y todo esto me ayudó a ver la vida de forma diferente. Pero aprendimos a ser un equipo de coparentalidad efectivo, aprendimos a volver a ser amigos. Aprendí a verlo desde cero, no con su pasado, ni con mis juicios, ni con los juicios que la sociedad religiosa, que la sociedad elitista ponía sobre mí o sobre él. Porque aquí habían 2 personas rotas. Uno por decisiones propias, pero otro por el proceso que esta persona decidió, pero también por su propia decisión de decir, bueno, me toca que dar este paso. Entonces, la valentía se aplica a todos los niveles. Entonces, te digo, 7 años de proceso, de verlo a él, trascender sus fallas, sus errores, sus experiencias, voy a desetiquetarlo porque fue un proceso de él, observarlo, trascenderlo, experimentar a Dios de una dimensión que él nunca la había experimentado, aún siendo personas en el ámbito religioso, en posiciones muy importantes, Carolina. Y no haber conocido esta dimensión de la gracia y el amor de Dios. Ahí es donde vienen esas pruebas, ¿verdad, Cristi? No, con que ya me dominas. Vamos a ver, pues, ahí te va prueba número 1. ¿Me conoces? ¿Crees que me conoces? A ver, muéstramelo. No, mira, de verdad es esperanzador, maravilloso, es una invitación para ustedes a deconstruir sus creencias aún sobre Dios mismo, lo que te ha limitado, lo que te hace sentir que Él te dejó de amar, que Él te soltó, que ya no estás igual. Por favor, es imposible que tú conozcas el verdadero amor de Dios y llegues a creer que te puedes separar de Él. Es imposible, no te puedes separar de Dios. Es una sensación tan profunda de ser suyo, de pertenecerle, que ya nada. Por eso Él es todo lo que tiene. Que ese es el pecado, sentirnos separados de Él. Porque Él nunca ha estado separado de nosotros, solo somos nosotros quienes tenemos esa sensación. Y nuestra creencia, o sea, la forma en que es que así no lo mostraron. Así no lo enseñaron, así lo aprendimos y lo seguimos enseñando, y eso es parte del desafío de valentía que necesitamos. Claro. Esta invitación a decir, mira, ¿sabes qué? Conócelo. ¿Sabes qué? No, pero yo te voy a enseñar, yo no sería capaz de enseñarle a la gente. Yo es una experiencia personal. Con Dios. No, si eso es personal. Pero a veces, imagínate cuántas veces creemos, hasta escribimos libros para decirle a la gente cómo debe relacionarse con Dios. Imagínate qué falta de respeto a la soberanía divina que se quiere revelar a cada ser humano en su propia dimensión. Sí. Es necesario que lo experimente cada quien en sí mismo. Porque solo así lo vas a poder reconocer afuera en su totalidad. Entonces tú decías, ¿cómo enfrentar los sucesos con valentía? Dijiste suceso, proceso, progreso. Pero también tienes otra trilogía ahí, que es reconozco, reemplazo, repito. Sí. Esos pasos también son parte del
ir avanzando, Mira, Cristi. todo ese proceso está escrito el libro en 3 fases, por eso tú ves que todas las analogías del arco, la cuerda y la flecha. Soy arquera por hobby, aprendí a tirar con arco y cuerda y flecha precisamente como parte de mi proceso terapéutico también. Aquí están todas las dimensiones, Carolina. Hay una dimensión espiritual, bíblica, teológica, si quieres, desde esa perspectiva de enseñanzas y formación, pero está toda la estructura psicológica, cómo desarrollar un paso a paso en un proceso de salida después de una pérdida inesperada, después de un proceso de duelo. Y ahí es donde yo tomo, tú que eres tan afín a esto, con reconocer la figura de Jesús, la imagen de Jesús y estar tan de la manita con Jesús. Para mí ese fue el principio del proceso de resurrección, comprender la vida, la muerte y la resurrección, pero sin saltarme la etapa o la fase de tumba, la fase de sepultura, donde fíjate que es interesante leer y escudriñar qué representa la sepultura. Es que hay un día allí donde entras a un proceso donde debes soltar todo lo que creías que eras tú, donde tienes que dejar lo que ya hería, lo que ya no servía. Hasta lo que crees que es Él. Exactamente, es que lo que creemos que es Él es lo que más nos limita de descubrirnos a nosotros mismos. Yo no sé si te pasó, Carolina, pero entre más te conoces a ti, más conoces a Dios. Entre más conoces a Dios, más te conoces a ti. Claro. Es imposible que tú no tengas un proceso de autoconocimiento y liberación en esa relación. Sí, porque como no nos lo dijeron, creemos que no es real, pero sí es real. Tú eres Él eres tú. Sí. Sí. Eso no te lo crees. No, pero claro. te dicen que eres un idiota y te ofende porque eso sí te lo crees. Exacto. Entonces dice, eso sí. Porque eso sí lo creemos rápido. Sí, sí, pero creer que somos la expresión misma de Dios y estamos completamente unidos. No. Es más, es que Él es todo. Él se manifiesta en todo el tiempo. Eso es impresionante. Tengo una canción que se llama así, Te encuentro en todo lugar, porque es una canción donde yo expreso esto que empecé a vivir después de la muerte emocional. Es que mira, mi proceso de duelo fue en tantas dimensiones. Yo tenía un bebé pequeñito recién nacido. O sea, realmente la experiencia de que se te rompa la vida en dos cuando te dijeron que eso no te podía pasar a ti, porque eres una persona tan buena, tan linda, tan hermosa, que las cosas buenas te iban a pasar, ¿verdad? Porque tú eres linda, hermosa, preciosa y la vida es buena y a ti no te pueden pasar cosas malas porque se supone que tú estás obedeciendo a Dios. Por eso es que te digo que yo entré a otra dimensión de la obediencia. Porque a mí me habían enseñado que obedece a Dios y te va a ir bien. Mentira. Fíjate que no es así. No es cierto. Vamos a deconstruir eso. Eso te quería preguntar, Cristi. ¿Cómo en la mente y en el corazón y en el actuar, en el ser y en el estar, en el sentir de Cristi, se modifica algo? Porque en tus libros hay varios pasajes bíblicos. ¿Cómo es esa mirada o esa relación o ese nuevo estar con los pasajes, con toda esta nueva información que tenía la vieja Cristi, claro, que hubo que soltar? Me encanta que me preguntes eso. Te cuento que estoy cursando mi doctorado en teología, porque mi pasión es lograr hacer esos puentes entre estas verdades que están muy manipuladas, muy manoseadas por el hombre, por el ser humano, y entonces le ponen toda la película y todo el filtro que te pone con la nariz así, los ojos así, pero no es cierto, ¿verdad? Eso necesitamos limpiarlo y ver el espíritu de la palabra, el espíritu de la escritura, el espíritu que te guía a toda verdad. Otra pregunta ahí, ya que estás estudiando teología. Oye, sí soy la cosa, diría mi hermana ayer, a la madre, qué curiosa sos. Le dije, es que no puedo de otra forma. La gente curiosa. No puedo de otra forma. Dicen que las Sagradas Escrituras son escritas por los apóstoles, o sea, por alguien más que no es Jesús. Claro. Escriben de lo que vieron, de lo que vivieron cerca de Él. No han encontrado textos de Él literal, que Él se haya puesto a llenar notas o qué sé yo. Hasta aquí no existe tal. Entonces, ahí es donde viene mi gran duda que tengo desde niña. Por favor, a ver, si no lo sabemos aquí, lo vamos a investigar juntos, pero vamos a es que esas son las cosas que a mí desde niña me retumbaban adentro, Cristi. Qué lindo, pero fíjate que ese era el Espíritu de Dios en ti, llevándote a todo a ese descubrimiento. A esa curiosidad, a esa búsqueda. Lindo. Y eso no hay que perderlo. Bueno, Carolina sigue siendo la misma niña que ella describe, seguro. Sí, entonces es cómo te venden cosas que a mí mi sistema interno me decía, no es cierto, no lo creas. O sea,
no es así. Ujú, Y yo, claro. yo levantaba la mano, yo fui tropiezo para un montón de gente en el sentido Bueno, que en yo el no, sistema, en ese ajá. sentido, en ese Ajá. sistema, yo no me lo creía, Cristi. Y creía, había otra voz también adentro que me decía, ese era el gran cuestionamiento, esto no puede ser la vida, tiene que haber algo más, Cristi. Sí, O sea, y eso tremendo. algo más era la relación personalizada que cada ser humano de este planeta, porque saben una cosa, las bacterias, los microbios, las plantas, los animales, ellos la tienen íntima con Dios, Clara, íntima, tienen porque no clara, están sí. queriendo ser otra cosa. Así Nosotros es, me nos encanta, desconectamos, nos creímos estar separados. Entonces, cuando yo empiezo a atreverme a ir en apariencia en contra de lo establecido, del hogar donde yo crezco, de una familia con una religión, y a mí algo más fuerte me impulsaba a ir a buscar otra cosa, Cristi, y hasta cuando me doy cuenta que cuando yo estuve en un lado en el que crecí, tuve milagros. Luego, por voluntad propia, incursión en otra faceta de donde nos quieren enseñar de Dios y también tuve milagros. Y después en otra que también es súper importante, que es súper conocida, y también tuve milagros. Entonces dije, oh carajo, ¿qué es esto? En el 2008. Es que tú te estás relacionando con Dios. Sí, entonces en dije sí yo, mismo, sin ¿por qué etiqueta. es en todos lados donde yo lo fui a buscar, él estaba? Pero resulta que estaba En ti. adentro. Y hasta que no lo es. pude ver ahí, Cristi, no pude lindo. dejar de reconocer que solo es la frase que tú dices aquí. Cuando en tu frase de cuando te das cuenta que Él es todo lo que tienes, te das cuenta que Él es todo lo que necesitas. Y entonces Sí. dices, estoy hecha. Ay, Estoy hecha porque... Ya llegué. ¿A dónde? No, Ya pero llegué. ahora enséñame el mundo, la vida, la quiero experimentar ahora, Exacto, pero la tomada de vida. tu mano. Totalmente, me encanta. Yo creo que por eso tú tienes una relación tan especial con Jesús. Yo te escucho hablar, leo tus libros y es tan palpable tu relación, tan profunda con Jesús, Sí. porque es que ahí está el antes y el después. Fíjate, pues todo lo que el Antiguo Testamento nos narra, que obviamente toda la Escritura, toda es para edificación. Pero por eso hay que tener mucho cuidado quién te la enseña, porque si te la van a enseñar torcida para llenarte de culpa, de castigo, Te alejan de Él. Te alejan completamente de Él. Mira, para empezar al principio acabas de decir algo, somos templos. Te pregunto, el templo es un lugar de encuentro, ¿no? Es un lugar de reverencia y de respeto porque te encuentras. Si tú y yo somos templo, un lugar sagrado del Espíritu, ¿dónde nos encontramos con Dios? Adentro. El encuentro no está Íntimo afuera. es dentro. Íntimo Pero es después lo puedes dentro. tener afuera también. Ya eso es como transpirar. O sea, tal cual, te sale. Y yo creo que ahí está la tremenda diferencia cuando tú comprendes la Escritura a través de Jesús. Cuando tú te das cuenta del antes y el después que Jesús hace, porque Él viene a cumplir todo. De una vez tú te relacionas con Jesús, ya está todo hecho, ya está todo resuelto, ya lo tienes todo. Entonces, comprender la Escritura también por sus diferentes pactos, que es un libro que para algunas personas es sagrado, para otros no, cada quien define, yo no me voy a poner a pelear con quien no, para mí la Biblia es tremendamente importante, es un libro fundamental, pero yo respeto que para otros no, porque se relacionan de diferente manera con el texto Pero bíblico. otros libros sagrados tienen las verdaderas verdades, dijera el otro, valga la redundancia, lo real, lo verdadero, está en todos esos libros. Se repiten, Sí, se están repiten todos. de manera, no, es maravilloso, por eso es que estudiarlo y revisarlo con un corazón humilde otra vez. Si tú entras a estudiar lleno de juicios y lleno de ego, porque el ego se maquilla muy bonito con cosas... ¿También es espiritual? Exactamente, exactamente. Si tú entras así, no vas a encontrar nada, no te vas a encontrar con Dios, no te vas a encontrar el espíritu de la palabra, no te vas a encontrar con esta verdad que te resucita, porque por eso es que se necesita morir. Porque mientras la Cristi, con todo su ego, decía, yo sé cómo, a mí ya sé cómo me enseñaron, yo tengo el ABC de esto, no encontré nada. Claro. Destruida en mi ego, destruida en mi humanidad, rota, wow, ahí fue donde el espíritu de Cristi realmente se relacionó, espíritu. Se acabó la bulla. Se acabó la bulla, todo el juicio impuesto, dicho de mí para afuera, de afuera para mí, todo eso. Entonces cuando ese estado, pero es un estado
de la liberación de la conciencia, como tú bien lo compartes, donde tú entras a otra dimensión, que es espiritual, y ahí es donde uno empieza a comprender. Yo hoy me relaciono con mi profesión como psicóloga, con todo mi conocimiento bíblico, teológico, como una niña, con ganas de descubrir, no como que ya me la sé. No, Con no, una sensación. es como es, ok, vamos, corre y va de nuevo, señor. O sea, vamos a pasar a lo mejor por las mismas esquinas, las mismas personas, situaciones, mejores situaciones, incluso peores, Sí. pero el proceso que vamos a hacer o cómo lo vamos a enfrentar, cómo lo vamos a ver, cómo nos vamos a Si lo relacionar vamos a con lograr eso ver. y nos En vamos a verdad. relacionar o no con eso, va a ser la diferencia. Es como volver a nacer, Cristi. Es volver a nacer. De hecho, tú me compartías algo que me encantaba cuando me decías, realmente es tener una nueva vida en la misma vida, y ir como que tú Claro, realmente redescubriéndote. redescubriendo todo. Es un proceso realmente liberador, y de nuevo, se requiere valentía para cuestionar lo que por años has creído, porque llega un momento donde dices, a ver, he creído esto todo el tiempo, pero ni estoy cambiando, ni me siento más libre, ni me siento más en paz, me siento más cargada, más pesada, más entorpecida. Perdóname, algo está pasando, no puede ser. No puede ser que en lugar de tener una vida de un crecimiento, una trascendencia y una paz que se va aumentando, tengas una vida de mayor peso, de mayor condicionamiento, de más rigidez. No, si algo tiene la fe, y a mí me gusta decir que el sello de alguien que recibió esa unción que tanto mencionan de diferentes formas, es aceite, es que se fluye. O sea, si tienes aceite, fluye en la vida. Si te atrancas por todo, perdóname, a mí no me hablen de que yo estoy muy ungido y tengo una cosa especial, si yo para todo me bloqueo. La vida en Cristo, o la vida con esta relación con Dios, es fluida. Tu relación, lo que tú llamas credo, creencia, religión, lo como tú lo llames, experiencia, si te hace más fluido, si te hace más amoroso, primero contigo, con los demás, si te permite experimentar la gracia, que es observar a las personas como realmente son y no como tú quieres que sean, entonces estamos experimentando la verdadera espiritualidad. Entonces estamos viviendo en una conexión trascendente, porque tiene un resultado de vida Y para fíjate, todos. es tan, tú lo mencionas ahí mucho en tu libro, es tan un proceso que uno dice, ay, ya la hice, con alto aceite y resbaladito. Ay, bien, hay que decir, el aceite a veces era una pendiente y no iba con suficiente, viene de regreso Viene uno. para abajo. Sí, porque te oigo y me haces reflexionar y sentir en lo que te conté antes de que empezáramos a grabar. Me sentía yo drenada. Me sentía en ese momento, me sentía drenada. Me sentí rico compartírtelo. Porque le he pedido a Cristi que si algo que necesito yo, no para, bueno, para mí, para alguien conmigo, y dice sí, que vamos a hacer después de esta grabación, pero como me sentía cuando te lo estaba contando, antes de empezar a grabar, a como me siento en este momento, hay diferencia ya. Porque luego en tu libro, yo tengo cosas anotadas aquí en el cuaderno, pero también me quedé con el papelito chiquito que aquí está esto, dice, reconoce, valida y procesa tus emociones. Miedo. Es miedo lo que yo estoy sintiendo por esta persona. Claro, y la quisieras Porque rescatar. Exactamente, se activan. Miren, están tan enraizados en nosotros, los humanos, no solo lo nuestro, en nuestras células, en nuestro ADN, en nuestro todo. Las memorias celulares. Las memorias ancestrales. Sí. O sea, Sí. de la humanidad, del espacio, del mundo en el que nacimos, de la cultura, del lero, lero, candelero, o sea, de todo está dentro de nosotros. Y mientras tengamos vida, habitemos un cuerpo, esa parte humana también nos va a rebasar. Exacto. Cristi, a Claro. ratos. Pero lo rico es darse cuenta. Sí. Es decir, exacto. ching, lo que estoy es partida de miedo. Y por eso es que tengo estos... Sí. Fíjate que estaba viendo que mi primera reacción es enojo por no sentir el miedo. Pero es más rico Exactamente. validar mi miedo Ay, y el qué riesgo lindo. que es todas. Yo puedo asumir solo una parte de ese riesgo y de ese miedo, porque no se trata de mí, no es mi salud, no soy yo, es otra persona a la que, Sí. a la que le tengo mucho cariño. Sí. Entonces, pero Que quieres ayudar. sí, pero te enoja cuando no
la ves a la persona accionar. Entonces ahí ya me metí en mi parte humana, en mi parte controladora, en mi parte que cree que sabe más, en mi parte que tiene miedo, en mi parte. Entonces dice uno, sí, pero ahorita que estamos desarrollando este tema de valientes, no importa cuántas veces y por qué personas y en qué situaciones voy a sentir miedo. Exacto, por eso es tan maravilloso. Lo rico es reconocerlo. Reconocerlo y validarlo. Claro. Mira, pues fíjate que es más adaptativo que tú digas, es miedo, y que saques llorando ese miedo, a que tú... Porque hace un rato lo iba a sacar, pero en enojo. Claro, porque como queremos controlar a esa persona, Sí. o sea, nuestro miedo nos lleva a querer controlar. Siempre el miedo quiere agarrarse de algo. Por eso te Sí. explicaba la otra vez que estuvimos platicando con Carolina que dos miedos centrales que tiene el niño o el bebé cuando nace, que no son todavía programados y son naturales, es miedo a caerse o a ríos fuertes, ahí donde se asusta. En términos generales, digamos, después el miedo a la muerte y todo lo demás lo vamos aprendiendo. El miedo al miedo, las fobias, todos los demás, trastornos de personalidad, descontroles, distorsiones cognitivas, todo lo que como le queramos llamar, el tema es que las emociones fueron puestas por Dios ahí. Somos creaciones perfectas donde el miedo es una de las emociones más productivas, más adaptativas, más funcionales de acuerdo a cómo las combinemos. Lo que tú dijiste, si ahorita el miedo lo pones vulnerable, lloras, se lo sueltas a Dios, confías. Fíjate que en el enojo quería llorar, ahorita en el miedo no me nace llorar, sino que me nace confiar. Exacto. Soltar y volver a confiar. Soltar y porque volver no a está confiar. en mí. Regreso al tema del por qué el arco, la cuerda y la flecha. Fíjate, pues, yo empiezo en mi proceso sintiendo un miedo, un pavor terrible, ¿verdad? Yo experimenté ataques de pánico y muchos momentos muy difíciles a nivel físico, emocional, neurofisiológico. Y yo sabía lo que estaba pasando porque tenía la formación académica, ¿verdad? Teórica. Pero ahí es donde empiezo a experimentar esta sensación de confianza. O sea, yo me convierto en valiente cuando atravieso el riesgo y el miedo y doy un paso de confianza. La confianza empieza a activar una posibilidad. Empieza a activar una obediencia que no es ciega, una obediencia consciente, responsable, donde voy dando pasos aunque mi racional dice, me quedé, no entiendo, alguien que me explique. El racional no entiende, pero confío en mi emoción. Entonces validaba mi emoción, tengo miedo. ¿Y qué pasaba con mi emoción? Cuando yo validaba esa emoción, la podía procesar. Y cuando procesaba y conversaba con el miedo, Cristi, ¿qué sientes miedo? ¿Miedo de qué? De quedarme sola, de que por mis hijos, y empiezo a experimentar el temor de mamá. Mis hijos, mis hijos, mis hijos, y le decía, Dios, mis hijos, Dios, y hasta mira como que yo le iba a enseñar teología a Dios, y por eso yo hago este chiste, ¿verdad? Porque Dios le decía, Señor, pero mira, si dices en tu palabra que como flechas en las manos del guerrero son los hijos, entonces yo los tengo que lanzar, y tengo que ser una mamá perfecta, y tengo que hacerlo bien, y empiezo, ¿verdad? Con toda esa dialéctica interna del drama de, ¿qué voy a hacer? Y entonces Padre me para, me dice, hey, que no se te olvide que tus hijos son mis hijos. Yo no soy ni padrastro, ni abuelo, solo soy papá. Tus hijos son mis hijos y tú eres mi hija. Y te voy a citar el mismo versículo que me dijiste. Como flechas en las manos del arquero son los hijos a Dios en la juventud. Tú no eres la arquera perfecta, solo yo soy arquero perfecto. Porque solo yo soy papá perfecto. Tú eres una flecha, tus hijos son flechas. Así que, mija linda, sueltes en mí. Y en arquería se dice que la flecha cuando pega es como una flecha muerta que va. Sí, solo coopera con la pericia del arquero. Tú estás tirando, enfocas el destino, el centro de la diana, y lo que tienes que hacer es que toda tu pericia actúe en el timing, en el tiempo perfecto. Y una vez ya está, tú sueltas y confías. Es que tiene que ver la tensión, el momento, Exacto. todo, donde está puesta tu mirada, el arco, todo. Y mira todo. qué maravilloso el tema del arco. Date cuenta que antes de ser lanzada esa flecha a su destino perfecto, es jalada hacia atrás, al contrario. Y tensado la cuerda, Sí. Y es un material súper resiliente. De hecho, yo en el libro hablo de la resiliencia divina, porque hay una capacidad, te destruyes todo, te comprimes, pero regresas a un estado no al anterior, al original, al mejor, al verdadero. Yo regresé a un estado de la Cristi del inicio. De la que no tenía exactamente. La curiosidad. A ese estado de la niña, a ese estado de la fe, donde
no existía todos estos miedos aprendidos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú comprendes eso, sabes que los retrocesos en tu vida, que los pasos contrarios, que las fuerzas contrarias pueden colaborar para bien de tu lanzamiento, como flecha. Pero hay que ubicarse. Si yo soy la arquera de mi vida, no puedo ser flecha, porque eres o flecha o arquero. No puede ser las dos cosas. O el arco, o la cuerda. Exactamente. O la flecha. De hecho, te toca en una pareja que está funcionando de manera fluida. A veces le toca hacer a la mujer el arco, a veces la cuerda, porque ahí está el hijo en medio y entre equipos se tiene que lanzar. Vaya, en mi caso que me tocaba que estar sola yo lidiando con tantos procesos, Dios me dice, yo soy el arquero. Y yo voy a poner, a veces te voy a poner de arco, a veces te voy a poner de cuerda. Tú solo aguanta, resiste, permanece, obedece, camina. Y entonces en medio de ese proceso, Carolina, la sensación de confianza que hacía, que yo me soltara en medio, me pusiera flojita, blandita, ¿verdad? Es decir, no me iba a poner resistente no, yo quiero que las cosas salgan. Me golpeo, me quiebro y ahí el miedo toma control de mí, ya no es adaptativo, ya no es funcional, me destruye, me paraliza. El hiperanálisis produce parálisis. Cuando uno empieza a sobreanalizar, uno quiere controlar todo. Y el no reflexionar, no detenerte a reflexionar, exacto, también porque el proceso reflexivo requiere que te entregues a la duda. El la proceso, exacto, que sueltes el control y digas, a ver, y si me separo de todas mis creencias que siempre me han mantenido con vida, ¿cómo me siento? Esa sensación es maravillosa, porque en medio que sientes que te vas a morir, porque es que no me agarro de nada, está a punto de nacer la verdadera persona fluida que puede mantenerse en ese estado de conexión y de paz. Pero ahí donde estás en esa tensión, te das cuenta que todo está colaborando a favor del tiro. Todo lo contrario va a colaborar a favor de tu tiro, a favor de que tú des en el blanco, que aciertes al blanco, que des en lo que estás soñando. Entre más yo solté el control, Carolina, y por eso yo hablo que Dios me dijo 4 frases. Vas a tener que ser valiente para abrazar lo que te doy, ser valiente para soltar lo que te pido. Vas a tener que ser valiente para no juzgar a otros, porque eso era fundamental. No solo se trataba de perdonar, sino del mayor nivel, no juzgar. Y vas a tener que ser valiente para vivir solo para mi aprobación. Y ahí es donde yo empecé a experimentar la vida de Dios de una forma tan trascendente, porque ya no se trataba de la aprobación de otros, sino de mi experiencia única con Él. No, y por un lado, uno metido en su drama hace el espacio como más chiquito y apretado, pero resulta que tus hijos por su lado vivían ellos su propio proceso, su propio infiernito, su propio miedo. Su propio miedo. Lo mismo estaba viviendo el papá de ellos. Claro, exactamente. Mira, y porque es bien importante, el siguiente libro hablo de eso, así que prepárense, se ha cocinado por casi 8 años, así que entenderán que es vida, no solo es investigación y teoría, pero hoy tenemos una relación renacida con el nuevo padre de mis hijos, con la nueva Cristi, con los nuevos niños. Es decir, yo voy a compartir mucho de la resurrección. Yo cuando escribí Valientes nunca pensé que podía tomar resurrección mi matrimonio. Nunca lo pensé. Yo de verdad entendí que tenía que sepultarlo y enfocarme. Y así fue. Y mientras todo eso pasó, estos 7 años, 8 casi han sido años de mucho desarrollo académico, profesional, oportunidades. He crecido muchísimo, lo que nunca me imaginé, porque ¿sabes qué? Fue una resurrección, no solo fue recuperación. Y incluía la recuperación, la resignificación, la reinvención, me reinventé. O sea, tuve tantos pero el más importante fue lo eterno, lo trascendente, mi capacidad de redescubrir la vida y el amor. En eso estoy, así que ya les comparto. En el caso de ustedes, como pareja, como familia, sí hubo el proceso llamado divorcio. Hay otras parejas que no llegan al divorcio, pero sí al compromiso del cambio y a toda esa metamorfosis, incluso estando casados. Sí. Viven todo ese proceso sin encontrar la necesidad de firmar un papel de divorcio. Sí. Y hay otros que quieren vivirlo con una venda en los ojos y fingir que nada está pasando, pero ahí solo están garantizando más de su mismo infierno, porque las cosas no cambian solitas, no es victimizándonos como el otro va a cambiar, porque en ese tipo de procesos, Cristi, aunque él haya hecho la acción, tú también tenías tu parte de responsabilidad. Entonces, cuando uno ya deja de querer encontrar culpables y asume su porcentaje que haya sido,
y deja de juzgar al otro, empieza como, eso es como chapear, como quitar maleza, como picar la tierra, como abonarla para, ok, venga, sí, pues ahorita ya vamos a hacer una nueva siembra. Totalmente. ¿verdad? Entonces, totalmente. Y todo lleva un proceso, como tú dices, nosotros claro. pasamos por todo, tanto terapia profesional, espiritual, emocional, y todo lo que ustedes quieran, ¿verdad? Estuvo dentro de esa convergencia, pero algo clave, tú dijiste, y yo creo que esa es la herramienta, y sería un buen punto, si hay personas que dicen, pero ¿cómo sé si doy una oportunidad o no? Cuando ambas partes dejan de culpar al otro y asumen su total responsabilidad para descubrir qué pasó en ellos, qué se rompió adentro. Como yo siempre digo, Carolina, el infiel no es infiel porque le hace falta algo al otro, es porque le hace falta algo a sí mismo. Si no, todos tendríamos permiso de vivir en traiciones y engaños y vivir una vida completamente destruida. No, yo creo que el tema aquí es que hay mucho más. De hecho, dentro de ese proceso yo también estuve especializándome en sexología, terapia de pareja, entonces he aprendido tanto para poder resignificar mi historia, poder verlo a él desde su aquí y ahora, poder ver toda la parte de crecimiento que esto también tiene, porque lo vivimos 2 veces. Y yo te digo, yo sé que es ser recuperado la primera vez y no funcionó. Y la segunda fue muerte, muerte, muerte. Y experimentar una resurrección que tomó tiempo. Tomó tiempo porque teníamos que deconstruirnos y reconstruirnos por sí solos. No puedes restaurar un matrimonio si no hay 2 personas restauradas, o sea, 2 personas restablecidas en sí mismas. Si no, no puedes crear un puente. Si no es uno cargando al otro, empujando al otro, jalando al otro. Y otra vez, verá el ciclo y se dan los patrones. Y si tú no destruyes y desprogramas los patrones que te llevaron a la conducta actual, ¿cómo pretendes que haya un cambio y una modificación a largo plazo? Es imposible. Pero los seres humanos no queremos tener paciencia. Eso, y nos da miedo en medio de la incertidumbre que las cosas finalmente no salgan, voy a hacer todo este trabajo, todo este proceso, todo este esfuerzo, pero que haya algo que me garantice que la charada va a funcionar, eso no es cierto. Pero es porque estás poniendo los ojos en el otro. Claro. Cuando tú haces tu proceso por ti, yo necesito ser transformado yo. Claro, y no solo, y es ya ni siquiera en ti, tú, sino que en ti Dios. Exactamente. Porque ya el ti, tú desaparece. Exacto. Y es la muerte del ego. Tiene que estar solo él. Sí. ¿Qué destruye todas las relaciones, Carolina? El ego. El ego. Entonces, básicamente, mira, relaciones entre padres e hijos, entre hermanos, entre amigas, entre amigos. Es que no vayamos solo a la relación de pareja. Sí, es que dicen que el ego es ese, pues, el que necesita tener el control, necesita tener certeza, necesita comprender, hay cosas que no vas a comprender cómo fregados suceden. Las aceptas o las resistes. Y a más resistencia, más sufrimiento. A más aceptación, más resiliencia. Así es. Más cambio, más transformación, emocional, claro, más fluir. Por supuesto, porque te dejaste poner rígido. Si la rigidez lo que hace es limitarnos. Pero cuando nos ponemos flexibles ante esto, qué poderoso es para el ser humano. Y hay algo importante, Carolina. Yo creo que en nuestro caso tuvo que ser un divorcio porque veníamos precisamente de una estructura que no nos permitía primero reconectar con nosotros mismos. Y parte de eso, Carolina, de que tú te atrevas a verte como realmente eres, sin caretas, sin máscaras, sin juicios ni condenaciones de nadie. Tiene que ser un encuentro personal con Dios, o en mi caso fue así, una revelación de mi verdad interna para poder trabajar allí. Entonces ya no hay dedos señaladores, es personal. Entonces dejas de defenderte, no tienes que defenderte. ¿Cómo afectó? Porque tú decías, estaban en una posición de líderes religiosos, el entorno, ¿cómo vio el proceso? ¿Cómo vio el evento? ¿Cómo está viendo el proceso? ¿Y cómo califica hoy esa nueva actitud que tienen tanto tú como el papá de tus hijos? Mira, hay de todo. Yo tuve la dicha. Porque nos encanta hacer de leña, del árbol caído, sí, nos encanta hacer leña. Y de los 2 lados, te digo, hubo de todo, ¿verdad? Hubo de todo, hay aún de todo. Sin embargo, yo pude experimentar los brazos amorosos de gente preciosa y de líderes espirituales maravillosos. De hecho, los honro y los comparto en el libro porque creo que se merecen una honra significativa de lo que hicieron en esa intervención sabia, amorosa. Pero luego también te vas dando cuenta que el tema no solo es el momento del proceso doloroso, sino el posterior. Cómo una persona puede restablecerse en medio de todo esto en su ser. Es decir, dejamos tan limitada la posición y la etiqueta que pareciera que sepultamos a la persona que falló,
¿verdad? La persona que ya no puede volver, condenado para siempre. Y mira, respeto los sistemas, respeto sus lineamientos, no puedo meterme a discutir lo que cada quien defina dentro de sus estructuras, pero yo te puedo decir algo que he experimentado fuera de esa estructura que respeto y admiro hasta cierto punto, es que más allá de esto está la experiencia de la persona misma con su relación con Dios. Redescubrir lo que llame como llame, redescubrir su don de Dios, su llamado, su fuerza, su posición, su relación. Eso sobrepasa, mientras la persona dependa de que alguien, un ser humano o una estructura, lo nombre o lo ponga o lo quite, todavía se queda muy limitado en su desarrollo como persona. Se queda muy limitado en su desarrollo para servir. Fíjate que yo creo que no hay cosa más linda que descubrir que lo que sea que Dios te ha llamado a hacer es en donde quiera que estés. No solo es en un lugar específico, claro. Lo puedes desarrollar en todos los ámbitos mientras caminas, en tu área profesional, mientras estás esperando en una cola, en un banco, en un lugar. O sea, la vida del amor, del servicio, que se supone que es lo que queremos hacer, no necesita una posición, necesita funcionar. Y yo creo que es un regalo. Hoy, ¿qué te puedo decir? Nosotros estamos redefiniendo también muchas cosas, también para poder educar a nuestros hijos. Como tú dices, más que querer formar a mis hijos, yo anhelo descubrirlos y poderlos ver como Dios los ve, porque así yo no intervengo y arruino lo que Dios quiere hacer. En lugar de formarlos, los deformamos. Yo creo que se trata más de observarlos y permitirles descubrir ese despertar de su conciencia, su nivel en sus diferentes etapas, porque ahí es donde, de hecho, ellos te enseñan más a Dios de lo que tú les puedes enseñar a ellos. Yo veo a mis hijos entre y más ellos, chiquitos, más inocencia. Mira, me han revelado eso, ellos. Sí. En tu capítulo 4 hablas sobre cómo reprogramar el cerebro y romper nuestros malos patrones y hábitos, y también ahí hablas sobre las 3 R's de resiliencia. Sí. Entonces, si nos pudieras hablar de esas 2 cosas, porque la gente quiere un ABC, pero un paso no. a paso. Sí, ¿verdad? Sí, pero pueden seguir tu guía, pueden dejarse guiar por su yo superior interno, y la cosa es que la invitación es que se experimenten, que creen, que lo que vayan a crear lo hagan desde su nueva relación con Dios, pero también está la otra parte, la mental, la humana, la que te decía yo, la que pude ver ahorita durante nuestra conversación, el miedo que yo tenía. La psicológica, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo podemos reprogramar, Cristi? ¿Qué nos recomiendas tú para reprogramar el cerebro y romper nuestros malos hábitos y patrones? Mira, las herramientas que yo comparto en el libro son con o sin esta dimensión, ¿verdad?, de que hemos integrado nosotros de mi experiencia, porque son herramientas específicamente desde teorías científicas, psicológicas, estructuradas, que tienen un porqué y un para qué. Y en la reprogramación tiene mucho que ver con que tú logres encontrar que las memorias limitantes, cuando uno trabaja en trauma, lo que está registrado en el cuerpo no solamente es una información en letras, por ejemplo, a mí me pasó tal, no, es una imagen. Es una imagen, es una escena, es un olor, es una sensación, es algo que se registró en el cuerpo. Y precisamente para trabajar en aquellos elementos o situaciones de tu vida donde hubo dolor, que se registró en tu cuerpo, que se registró en el aroma, en la memoria, y tú te vas a dormir y de repente te exaltas porque tienes una pesadilla de la misma escena, porque se registró una imagen. Y aquí yo hago una invitación precisamente a trabajar primero a encontrar esa imagen, a lograr localizarla y al permitirte evocarla, de nuevo, ser valiente para evocar eso que yo no quiero ver, eso que yo trato de negar, eso que yo trato de no aceptar, eso que yo trato de decir, no, mira, yo no estoy lista para hacerlo, lo que tú decías, postergar y postergar, aunque yo sé lo que me está doliendo, yo sé lo que me está limitando. Yo invito a las personas, esto ya es un proceso de un tratamiento psicoterapéutico que lleva fases y etapas, pero yo comparto las herramientas en el libro porque sé que hay personas que quizás no tienen la economía para poder hacer un proceso, pero tienen una herramienta a la que pueden ir una y otra vez para hacer esos pasitos. Y lo que invito a las personas a hacer es a tener la valentía. Obviamente, si tenemos una contención es mucho mejor, y si tenemos alguien que nos apoye es muy bueno, porque aprendemos a llevar esta apertura de memorias de manera funcional y que pueda mantenerme ante esa dimensión que estoy abriendo. Entonces, lo primero es evocarlo, y aquí sí entra de nuevo un aspecto de fe, un aspecto de conexión, donde tengo esta memoria,
pero identifico que esa memoria me está limitando, que esa imagen me está limitando. Yo llevo esa imagen y la entrego para resignificarla. A veces lo que toca, de hecho lo hemos hecho en arteterapia, es dibujarla, es mostrarla, manifestarla, a veces actuarla. Hay tantas herramientas para poder sacarla del cuerpo y permitir que el otro la vea. Porque cuando yo me permito ser visto por el otro, la otra parte también valida mi emoción y mi experiencia. Y empieza a haber esta conexión de empatía y esa sinergia para reconstruirla, deconstruirla y resignificarla. Y cuando se resignifica, la persona vuelve a escribir la escena. ¿Qué ves que no viste antes? Y empieza a ser un proceso. ¿Cuánto no vemos de lo que es muy poquito lo que vemos? Porque Nuestra se percepción registró es en muy la corta. mente. Pero cuando empiezas a darle espacio a esa misma escena resignificada, esa misma escena con una mirada 360, con una mirada distinta, empiezas a darte cuenta que en medio de todo ya no podemos cambiar esa realidad. Eso pasó y es válido. Ya no es con la idea de sufrir, Cristi, porque Exacto. las vives rebobinando el cassette. Así, pero aquí la no. repites y la repites y la Sí. repites, pero para seguir peleando, enojándote, dándote la razón. De que, Victimizándote. exacto. Aquí no. Aquí lo que haces es, vamos a valientemente a llegar a esa memoria para atrevernos a darles un significado diferente, para poder reestablecer un rumbo a partir de esto. ¿Qué me dejó? ¿Cuál es el regalo de esto en mi vida? Hoy yo les compartí Que lo muchos de los tiene. regalos, pero yo comparto el dolor tremendo, Carolina, profundo. Yo viví una experiencia que, como me decía una de mis psicoterapeutas, ella es argentina y me dice, che, esto parece novela colombiana, que buscan lo peor para podértelo poner. Me dice, a vos te pasó un momento muy duro. Y me dice, realmente lo que estás viviendo es una resignificación, porque lo que viviste no fue cosa fácil. Y hoy pueden escucharme así, pero esto lleva un proceso detrás. Hubo un tiempo en que no podía hablar de esto, hubo un tiempo en que no podía ni decirlo. Enojo, tristeza, vergüenza, asco, Mucho todo. tiempo de escribir, porque los niveles de traición fueron en tantas dimensiones que yo me sentía tan desprotegida, Carolina, tan vulnerable, tan a punto, ¿verdad?, de que me volvieran a hacer algo peor. Entonces no puedes amar, no te puedes conectar con la vida. Y yo tenía 2 hijos por los cuales estar fuerte, porque estaban esas 2 viditas ahí. Pero el poder experimentar esa oportunidad de resignificar, volver a esos momentos sin negarlos. Por eso la escritura terapéutica, creo tanto en la escritura terapéutica, es parte de lo que los libros manifiestan. El darle sentido, significado, simbolismo, fortaleza, validar tu emoción, validar tu historia, permitirte que otros la vean y que no te dé vergüenza. Porque cuando tú ya puedes hablar de lo que sufriste, para que genere vida y no lástima. Me encantan las heridas de Jesús, ¿no? Es una herida para que creas, no una herida sangrante que produce lástima. Es para que tú creas y veas lo que pasó. Y tampoco que te produzca culpa. Exacto. Que no es tu culpa. Exacto. Es para que tú veas que es posible. Yo emocionalmente estuve muerta y ahora vivo, algo pasó en mí, yo lo comparto en el libro, el tiempo nos faltaría, pero es un paso a paso que incluyó la parte profesional, la parte fisiológica. Yo comparto todas las herramientas fisiológicas que desarrollé precisamente en ese tiempo, toda la parte espiritual, trascendente de fe, pero también una parte muy práctica, muy del día a día, de cómo como, cómo duermo, cómo me cuido. Todo eso que dijiste al inicio, una relación amorosa primero conmigo. Yo me volví a casar conmigo y volví a ser el amor de mi vida. Sí, te tenés que enamorar de ti, perdidamente. Perdidamente. Y hoy digo yo, qué bonita soy, cómo me quieres y no me muero. Paco Stanley, sí, ese de él era esa frase. Y puedes hablar, porfa, Cristi, sobre las 3 R de la resiliencia. Sí. Para poder hacer este proceso de transformación o de cambio, primero hay que reconocer. Si yo no reconozco lo que está allí, que es lo que hablaba anteriormente de la imagen, no la puedo reemplazar. Entonces yo decido que esta imagen que me hacía daño, esta emoción, este significado tan nocivo, lo voy a reemplazar por una verdad trascendente para mí, algo funcional, algo que me da vida, algo que significa poder, valor para mí, y lo reemplazo. Pero ese reemplazo lleva tiempo. Entonces se repite, se repite, se repite. De hecho, hay una fase de 22 días para hacer la desinstalación de esa memoria, 22 días para reinstalar y 22 días cuando ya se automatizó ese hábito, esa nueva creación que estás desarrollando para tu beneficio. Entonces, las 3 R's de la resiliencia tienen que ver con reconocer, reemplazar y repetir.
parece sencillo, pero efectivamente así de sencillo es como cuando instalas el hábito de tomar agua o de hacer ejercicios o acostarte temprano. Tienes que reconocer, reemplazar y repetir. Reconocer, reemplazar y repetir. Y de esa manera empiezas a establecer un nuevo rumbo en tu vida. Hay herramientas. Lo que más me apasiona, Carolina, es decirle a hombres y mujeres que están en etapas de pérdida que lloren, sí, lloren, hagan su duelo, validen su emoción, denle sentido y significado y valor a todo lo que están viviendo. Pero una vez hecho, tu vida puede cambiar. Hay esperanza. No estás condenado a quedarte ahí, no estás condenado a vivir en ese curso. Puedes transformar. Y siempre que transformas, te das cuenta que no desechas el material anterior. De hecho, es como un reciclaje, porque lo que sucede es que hay cosas que sí, sabes que ya no sirven y tenían que morir, pero hay otros elementos que se reconstruyen. Por eso amamos el arte expresivo, porque cuando la persona logra tomar de su casa cosas recicladas y viene y hace una creación nueva, se da cuenta que su interior es igual. Que no podemos cambiar de familia, yo no podía cambiar de papá de mis hijos, yo no podía, o sea, todo ese sistema estaba, mi realidad estaba, pero ¿cómo la recoloco de manera que ahora sea funcional, adaptativo para mí, funcional para mis hijos, para mi entorno? Ahí es donde se encuentra la virtud del artista creador que está en cada uno de nosotros. Por eso es que van 7 años. Sí, y sumando. ¿Ves? Y sumando. No fue un parpadeo ni de una semana para otra. No, y te digo algo, es la clave. Es Ok. la clave, no acelerar lo que no se debe acelerar. 2 últimas cosas, Cristi. Tú dices en tu capítulo 11, para avanzar, ¿cómo podemos establecer un plan de acción? Bueno, primero que todo, de nuevo, ¿quieres avanzar? La pregunta sería, ¿quieres avanzar? Porque hay gente que no quiere. Se quieren quedar Se ahí, quieren lamiéndose quedar ahí. las heridas ahí en la esquina. ¿Y sabes qué? Yo respeto, porque parte de nuestro proceso asertivo, respetuoso, amoroso, dentro de todo proceso de acompañamiento es que no vamos a donde el terapeuta quiere, vamos a donde la persona quiere. Pero el terapeuta invita a la persona a que vea su vida como realmente es y no como la está viendo en ese momento. Entonces ahí empieza la invitación. Yo le digo a mis pacientes, invítese, no se obligue, no se demande, no se maltrate, invítese al proceso. Dígase, Cristi, te quiero invitar un pasito. Hoy vamos a cambiar esta declaración, hoy vamos a cambiar este diálogo interno, hoy. Entonces empezamos a dar esos pasos, porque si la persona quiere avanzar, el primer paso es párese, ¿verdad? O sea, si quiere salir de ahí, de esa posición, levántese de la silla. No puedo, a ver, yo le ayudo, ¿verdad? Le puedo pegar la ayudadita para que se pare, pero luego le enseño a que se sostenga. Y No luego puedes queda el caminar primer paso. por él, No sí. puedo caminar por ella, no la puedo obligar, se puede cansar y se vuelve a sentar, ok, pero vamos a volverlo a intentar. Porque la pregunta sobre si quieres avanzar te lleva a qué quieres hacer para avanzar. ¿Qué puedes hacer en este momento, Cristi? Es que no tengo nada. ¿Qué sí tienes? ¿Qué sí tienes hoy? No, tal vez en un mes, no, hoy. Hoy, ¿qué sí tienes? A ver, respira, estás respirando. ¿Qué sí tienes? Bueno, entonces hay personas, Carolina, que a veces no se pueden ni mover del estado de dolor y les digo, bueno, estás respirando. Vamos a sacar a través de la respiración ese dolor. ¿Dónde lo tiene localizado? Es que aquí lo siento en el estómago, ¿ok? Aspirémoslo. Vamos a imaginar que tenemos una aspiradora y lo vamos a desarraigar de allí y lo vamos a sacar. Pasos tan sencillos como empezar a reconocer que quiero sacarlo de mí, que no quiero ese odio, que no quiero ese rencor, ya empieza a ser un paso para tomar una decisión mayor, una decisión de pararme, una decisión de dar el primer paso, una decisión de soltar. De nuevo, el arco, la cuerda y la flecha. Yo no puedo decir, ay, no quiero soltar. No, el brazo se me va a vencer. Una vez puesto ahí, tengo que soltar si yo quiero que llegue esa flecha al objetivo. Y muchas veces todas las cosas que hemos hecho no llegan a donde queremos, se frustran, porque no, en realidad la pregunta de si quiero avanzar me lleva a decidir, y yo creo que te lo mencionaba también fuera de cámara, alinear mi acción. O sea, tengo una gran intención, pero mis acciones van de acuerdo a esa intención, o mi dirección está completamente contraria. ¿Cómo le voy a dar al centro? Imposible. Necesito hacer una alineación. Mi intención con mi acción. Y así sucesivamente hasta que voy dando un pasito a la vez. Por eso yo digo que hay momentos donde solo se debe creer y obedecer. Pero otra vez, obedecer algo eterno, espiritual, no cosas triviales. Porque entonces a veces la razón no te da,
pero das un paso, con un paso crees, con el otro obedeces, con el otro paso crees, obedeces, vas creando y cuando sientes estás del otro lado. Y no te diste cuenta porque fue un paso a la vez. Dentro de todo esto tiene que ser orgánico, natural. No tiene que ser una cosa acelerada donde tú sientas que te desgastaste y al final de cuentas solo fue, como diríamos en buen chapín, llamará de tusa, es decir, el dicho significa solo fue una bulla de un momento. No, la idea es que sea consistente para que sea permanente y allí se sustente tu transformación a largo plazo. Lo que se logra con estímulo dura lo que dura el estímulo. Entonces debe ser algo que trabajes desde la convicción, desde una decisión profunda que toma tus entrañas mismas. Claro, tú por ti, para ti, contigo. Porque hacerlo por alguien más es temporal, es maquillaje. Y yo de hecho cierro con el tema de no más miedo al éxito. No more target panic, que es, de hecho es un factor como neurológico que el mismo arquero sufre porque empieza a tener una sensación de que va a fallar y se exige tanto que empieza a tener más miedo al éxito que al fracaso, ¿verdad? Es decir, uno cree que le tiene miedo nada más a perder, al fracaso, pero hay igual de miedo al éxito. Así es, por lo que significa, por lo que representa tener éxito. Entonces, dejemos de tener miedo de acertar, al contrario, aprendamos a depender no solo de nuestra propia habilidad, sino conectarnos con lo trascendente, con lo eterno, con lo intangible, con aquello que no controlamos, porque si algo tiene la vida, es un montón de situaciones que no controlamos. Las pérdidas van a estar, los cambios van a estar, acabamos de vivir el 2020, el cambio trascendental a nivel mundial, y para muchos de nosotros se transformó también en vida. ¿Por qué? En medio de procesos de pérdida. Pero es el significado que yo le doy para que pueda avanzar. Por eso la valentía lo que hace no es maquillar tu dolor. La valentía te permite avanzar en medio del dolor, porque el proceso a pesar sigue, del dolor. Y a pesar de él. Sí. Y ojo, no estamos diciendo validando que tienes que estar sufriendo, no, pero es que el sufrimiento toma otro significado. Y dejas de sufrir para empezar a comprender que esa pérdida tiene un avance y una ganancia. Solo aprovechas el dolor como información para trascender y crecer, ya no para resistir y convertirlo en sufrimiento. Exactamente, ¿verdad? Exacto, es un activador. Ajá. Nos has dado una serie de consejos y has comentado desde lo profundo de tu corazón, Cristi. ¿Algo más ya para cerrar que quieras dejarles como ese consejo de una mujer valiente a otra mujer valiente, guerrera? Gracias. A mujeres y caballeros que sé que ven este programa y este espacio de crecimiento y de tanta trascendencia para todos, yo te quiero decir algo. No esperes a que la vida esté bien, en el nivel, en el lugar donde tú esperabas, a estas alturas, a esta edad, yo debería. Quítate todos esos elementos que solamente están haciéndote a ti etiquetar tu existencia de manera disfuncional. Están destruyendo tu vida. Yo te invito a que sueltes el control, y soltar el control no significa ser irresponsable y dejarte allí sin saber qué va a pasar. No, soltar el control significa dar un paso de confianza con tu ser eterno, espiritual, trascendente, atreverte a creer que hay más de lo que estás viviendo en este plano y en esta dimensión humana y corporal. Creer precisamente que esta experiencia humana es para tocar la trascendencia, para darte la oportunidad de disfrutar de tu familia, de la gente que amas, del amor humano, pero que al final solo son puertecitas para el amor eterno, trascendente y transformador. Así que yo te invito a que seas valiente, porque tu valentía está ahí adentro de ti, esperando que la actives. Actívala, solo decide, actívalo, da un paso de confianza, actívala y permítete a ti mismo poder deconstruir lo pasado y recibir lo nuevo, porque lo nuevo te va a sorprender. Gracias, Cristi. ¿Dónde pueden ustedes contactar a Cristi Mota? En Instagram está así, es Cristi con K y con Y, Cristi Mota con doble T. Y en Facebook también está así, como Cristi Mota. Hasta un próximo encuentro, Cristi. Gracias. Hasta un próximo encuentro. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes. Recuerda visitar nuestra página web carolinalamujerdehoy.com.gt para más información de estos temas y de nuestros invitados. Tenemos más programas, blog, libros, talleres
tienda en línea y material exclusivo para quienes se suscriban. Encuéntranos en redes sociales como Carolina, la mujer de hoy. Carolina es la mujer.